gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien damos las gracias, como no, después de un par de semanas en las que no hemos podido acudir a esta cita por diversos motivos, volvemos a ella con mucha ilusión, como siempre, y vamos a tratar varios temas. Se han acumulado algunos, pero es importante hacerlo y no dejarlos pasar. Estamos en una nueva semana, una lupa semanal de la semana que va del 9 al 15 de diciembre de 2024, se va acabando el año, pero no por ello vamos a dejar de comentar el Día de la Constitución, que se celebró el día 6 y que, aunque no entra dentro de esta semana, como no hubo lupa semanal, en ese momento, pues, por supuesto, no he querido dejar de traerlo a colación, porque creo que es muy importante. Ahí lo reflejamos sin duda, como tiene que ser, no a la Constitución. No a la Constitución, claro. No a la Constitución bajo ningún concepto. La del 78, la que sigue vigente, mal vigente, y que es un verdadero desastre. De ahí vienen los desastres de España. Esa fue la puerta que abrió a todo lo que hoy vemos. Esa es la puerta del régimen del 78, que es lo que hoy vemos. Así se diseñó para ser una dictadura, una tiranía, una satrapía socialista, por supuesto, marxista, con la colaboración de la estúpida y cobarde derecha de siempre, en este caso UCD, AP, PP. A la Constitución se le pueden poner muchas objeciones. Yo voy a nombrar solamente algunas, las que tal vez sean más importantes desde mi punto de vista, pero se pueden añadir muchísimas más. Vamos a ver la Constitución, esta que tenemos, que es la madre de todos nuestros problemas y que además en sus partes, vamos a decir, aceptables, por decir algo, por supuesto está siendo vulnerada desde el primer día, porque aquí nadie acata nada. A objeciones a la Constitución, pues que es profundamente agnóstica, por omisión, sea real o no, y no solo formal, de toda referencia a Dios, lo que la hace inconciliable con el deber moral de toda sociedad, para con la única y verdadera fe, que es la católica. En el caso español es además la raíz de nosotros, de la formación de nuestra patria, de nuestro desarrollo. No en balde España pues se creó con el catolicismo. Digo catolicismo porque hablar de cristianismo hoy día se confunde. Cristianos se dicen también los luteranos y demás, que son herejes. No lo son, no siguen a Cristo todo, como solamente lo hacemos los católicos. Además, también al negar esa referencia a Dios, pues supone negar la más profunda realidad histórica y social de España. Esa es una objeción. Vamos con otra, pues consecuencia de lo anterior es la no confesionalidad del Estado, lo que lleva aparejada la negación de los derechos de Dios, que es el autor y señor de la comunidad política. No nos engañemos, la confesionalidad del Estado, esa unión entre la Iglesia y el Estado, es esencial también para que se mantenga todo lo demás, para que se mantenga la patria. Cuando hablamos de confesionalidad del Estado, parece que los únicos que no podemos tenerla somos los católicos. Voy a ponerles un ejemplo. El Reino Unido es confesional anglicano. Es más, todavía más de lo que nosotros podríamos desear para nosotros, porque es que la corona, el rey o la reina en cada momento, es la cabeza de la Iglesia anglicana. Ahí se unen las dos, la Iglesia anglicana en este caso y el Estado se unen en la corona. El rey hoy de Inglaterra es el Papa para ellos, digamos, y resulta que, bueno, ellos lo pueden hacer y nosotros no. La confesionalidad del Estado, la unión de la Iglesia del Estado, lo que no implica es lo que muchos se creen o lo que muchos pretenden hacernos creer. Y voy a definir cuáles son las características de la unión de la Iglesia
y el Estado. Lo primero, es una unión sin confusión y es una división sin separación. Esto ya lo definió el Concilio de Calcedonia del año 541. La unión de la Iglesia y del Estado tiene que ser así, una unión sin confusión y una división sin separación. Además, ¿por qué tiene que haber esa unión? Porque la nación, como los individuos que la forman individualmente, valga la redundancia, la nación debe también a Dios, el que pues debe adoración, amor y obediencia. Por supuesto, la única religión verdadera, la católica, vuelvo a repetirlo. La unidad religiosa del Estado y la Iglesia, en este caso católica, por supuesto, pues es el fundamento de la unión social y por ello de la unión de la patria y de la nación. Por eso también tenemos que tener un Estado confesional. En este sentido, ¿qué más se puede añadir a características de la unión de la Iglesia y el Estado? Pues que el Estado tiene también por ello unas obligaciones de ayudar y defender, en este caso, a la Iglesia Católica, ojo, incluso con la fuerza. Eso lo que no quiere decir que no se admitan y se toleren, vamos a decir, cultos disidentes que estén en tratados o en convenciones que se firmen, o bien que en una parte de la población pues estén arraigados por la costumbre. No vamos a perseguir a nadie, nunca se ha hecho en España. Ahora debemos ser católicos, esa es la idea. ¿Más objeciones en contra de la Constitución? Pues bueno, claro, esta Constitución, con todo esto que hemos dicho, como todo esto lo eliminó, pues dejó a la Iglesia Católica, que es la única verdadera, vuelvo a repetir, pues al mismo nivel que otras confesiones que además le son contrarias o incluso hostiles, como pueden ser los luteranos, los protestantes o los musulmanes, que son hostiles. No existe referencia en la Constitución a los principios y valores supremos de la ley natural o divina, consecuencia de todo lo anterior también, por lo que la orientación moral de las leyes queda al arbitrio de la ideología del partido gobernante en cada momento o de sus alianzas con otros. Así estamos viendo todo lo que ha sucedido, lo que supone un salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del ser humano. Ya sabemos cuáles son, de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, nos imponen y nos quitan nuestros derechos y nos imponen lo peor posible. Otra objeción que se puede hacer a la Constitución, pues que no garantiza la libertad de enseñanza ni la igualdad de oportunidades, al no garantizar a los padres su derecho a la formación religiosa y moral de sus hijos, que queda también en manos y al arbitrio pues, de los partidos políticos. Y así llevamos no sé cuántos planes de enseñanza, cada cual peor. Todo para el adoctrinamiento de lo que ellos quieren, claro. Esta Constitución tampoco tutela los valores morales de la familia. Lo estamos viendo, se ha destruido por completo, que es el núcleo esencial de la sociedad. Por lo tanto, habría, como lo vemos también, la puerta al divorcio. Es el peor de los ataques contra el matrimonio, indisoluble por derecho divino y por derecho natural. No nos engañemos. La consecuencia, pues nefasta, una sociedad que tiene un montón de huérfanos, pero que tienen padre y madre, que cada uno anda por su lado. Y por supuesto habría también, como hemos visto, la puerta al aborto, el crimen del aborto. En su artículo 15 la Constitución solamente dice que todos tienen derecho a la vida. No, pero habría que haber dicho a la vida desde su concepción hasta su extinción natural. Como no dijo eso, se abrió la puerta y en el año 82... pues nos trajeron en el 85, nos trajeron el aborto tranquilamente, unos y otros. Otra objeción a esta Constitución, pues que proclama la soberanía popular o nacional, eso es eminentemente revolucionario. Nos instauró además una democracia inorgánica, que es absurdo, es un engaño, es además una ambigüedad en su texto y que es un ataque también contra las enseñanzas seculares de la Iglesia. Otra objeción, hay una contradicción palpable que se buscó, por supuesto, inadmisible, injustificada, cuando habla de la unidad indisoluble de la patria, pero añade que hay unas nacionalidades. Claro, no solamente es una contradicción, sino que es un bofetón que permitía luego que en la praxis viniera este sistema autonómico que ya hemos visto que es el cáncer que tiene, uno de los varios cánceres que tiene España ahora mismo.
el término tan indeterminado de nacionalidades pues abría la puerta a lo que ya sabemos. Así se buscó además, no se engañen, aquellos no eran tontos. Otra objeción, bueno, pues que la proclamación de la monarquía está liberal y parlamentaria, hemos vuelto a la involución a nuestros peores tiempos, pues ha traído lo que ha traído, es además masónica, es antinacional y todos los males también nos vienen de ahí. Y luego podríamos hacer otra también objeción, por no alargar el tema, pues la negación siquiera velada de la independencia judicial, es que está implícita en la Constitución. Por eso no nos extrañemos que viniera la ley del 85 de la elección del Poder Judicial, que modificaba y ya politizaba la justicia, y ahora para qué decir cómo está depolitizada la justicia. Estas son las objeciones, se podrían hacer mucho más a la Constitución, por eso es un no a la Constitución. Todas estas objeciones que hicieron algunos en su momento siguen vigentes porque sigue vigente la Constitución. Si fue mala en su principio, pues sigue siendo mala ahora. La Constitución lo que necesita es una reforma en profundidad, de arriba a abajo. Hay países que lo van haciendo, se van adaptando conforme hay cosas de su Constitución que no funcionan. Por ejemplo, los Estados Unidos llevan no sé cuántas enmiendas. Cuando algo no les funciona, cuando algo pone en riesgo la unidad de la nación, etcétera, 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 vienen y hacen una modificación a la misma. Francia lleva no sé cuántas repúblicas, como una república se agota porque se ve que ya no soluciona, sino que es un problema, se ponen de acuerdo y generan otra. En Chile hace poco se han hecho 2 referéndums con 2 constituciones, 2 reformas constitucionales, una presentada por la derecha y otra por la izquierda. Bueno, pues los chilenos, con buen criterio político, han rechazado las 2 y prefieren que siga vigente la Constitución que en su día reformó el general Pinochet. Para él es una victoria póstuma, pero eso quiere decir que se lee en el texto y dice, no, esto no, que nos lleva al desastre. Bueno, aquí no somos capaces. Ningún partido, digo ninguno, absolutamente ninguno, habla de una reforma de la Constitución. Solo los podemitas, los comunistas, por aquello del tema de la República, que a mí me parece bien, porque esta monarquía, como ya vemos, no vale para nada. Si lo tiene que firmar todo y si no es capaz de mandar nada, como ha ocurrido con la Dana, ni hacer nada, ni es jefe de nada, pues vamos a darle boleta, pero eso sí, a cambio de una república, en este caso, si hablamos de república o monarquía, una república nacional, que la traigamos los que creemos, los que somos y nos sentimos orgullosos de ser españoles, no la antinacional de la anti-España, una república con el himno actual, una república con la bandera actual roja igualda, sin escudo, que para qué nos vamos a pelear. En fin, una reforma constitucional que es lo que necesitamos, pero nadie la quiere. Mientras tanto, no hay nada que celebrar, porque esta Constitución fue la puerta que una vez abierta nos ha traído tantos males. Ahí sigue, porque están todos en el ajo también, claro. Vamos a seguir adelante con más asunto. Bueno, lo de la corrupción es tremendo. Es tremendo, es decir, esto ya, bueno, no es que huela mal, es que apesta. Pero claro, es que la corrupción ha calado. Vamos a ver, el Partido Socialista Obrero Español, desde su fundación, ha sido siempre un partido, ha sido una organización históricamente criminal. No hay delito que no haya cometido y que no quiera cometer 1000 veces por cruel que haya sido. Lo llevan en su ADN, es su seña de identidad, la corrupción, el latrocinio, el robo, y si para robar tienen que cargarse a alguien, como pasó en la guerra, se cargaron a los que quisieron. Entonces, no podíamos esperar otra cosa. Se resucitó el PSOE con aquello de la transición, que fue traición, cuando no se tenía que haber permitido por sus antecedentes criminales. Claro, han vuelto a lo mismo, porque son así. Aglutinan a esa parte del pueblo español, por mucho que ellos renieguen de ser españoles y no les guste España, etcétera, aglutinan a lo peor de nuestra sociedad. Todas las sociedades producen un lumpen, porque es condición humana. Bueno, pues el lumpen, el peor del lumpen de España, en cualquier momento histórico, ese se viene aglutinando desde finales del siglo XIX en el PSOE. Bueno, y también, por supuesto, los comunistas y en los separatistas, pero es que el PSOE es la cabeza de todos ellos. Hemos vuelto a lo mismo, hemos vuelto a la involución, a lo peor de nuestra historia, que es la que estamos volviendo a repetir. Si alguien no lo quiere ver así, pues está muy equivocado, o desde luego está ciego. Todo esto que estamos viendo, estos culebrones de Begoña Gómez, Koldo, Ábalos, el hermanísimo, el cuñadísimo, viene de lejos, viene de hace ya 40 años y ha profundizado. El problema es que ha calado también en la sociedad, porque si la estructura funcionarial
administrativa pusiera el veto, si los que tienen que gestionar esas corruptelas, porque todo tiene su expediente, todo tiene sus papeles, dijeran que no en cada momento y se plantaran, todos estos corruptos pues no lo serían ahora o estarían fuera de sus sillones. El problema es que ha calado también en la sociedad y eso para mí es lo más grave, que no se pone coto. No se trata de meter en la cárcel a 3, que también, y al final no van ni a la cárcel. No se trata de que devuelvan la pasta que se llevan, que no la devuelven, sino se trata de que los ciudadanos que de alguna manera tienen alguna responsabilidad en esa estructura administrativa, sea la que sea de cualquier colectivo, digan no en cuanto el corrupto, el político, el politiquillo, el director general, quien sea, les propone una corrupción. Estamos viendo el caso de Aldama. Bueno, es que la corrupción es tremenda. ¿Por qué? Porque se utiliza personajes nefastos que en realidad no lo son nada. ¿Para qué? Pues para eso, para las corruptelas. Entonces, hay que decir que no. Y tenemos que empezar por decirlo los ciudadanos. En cada momento, el que nos pilla más cercano, en el ayuntamiento, en cualquier sitio, en nuestro trabajo, en el ministerio de tal o en el ministerio de cual. Mientras no lo hagamos así, por mucho que se detecte una u otra corrupción, pues no se va a quitar, sino todo lo contrario. Porque además después vamos al tema judicial y resulta que en el tema judicial la corrupción es la misma. Por lo tanto, ya vemos que no es eficaz, que no vale para nada, porque aquí nadie va a la cárcel, aquí nadie tiene miedo, aquí a todo el mundo se le indulta y todo el mundo además se va de rositas. Luego, no nos engañemos. Tenemos que ser la ciudadanía, tenemos que ser el pueblo español los que reaccionemos y digamos que no cuando nos toque, aunque eso suponga a algunos de momento perder prebendas o incluso cargo. Claro, ahí está también el asunto, que todo el mundo está amarrado a su carrito. Vivimos ya en una dictadura más socialista, donde todo el mundo vive de alguna manera directa o indirectamente del presupuesto, sea del Estado, de la autonomía, del ayuntamiento, de las obras que concede, que no concede, etcétera, etcétera. Y ese es el problema. Los países socialistas, una de sus características era que todo el mundo era funcionario. Así les fue, claro. Y hay que tener en cuenta que el socialismo, el marxismo, es siempre generador de miseria, repartidor de miseria y muchas veces acaba en ríos de sangre. Cuidado, porque la cosa va increciendo. Claro, todo esto, no nos engañemos, también ha sido posible por esa derecha que vuelve a repetir lo que ya en su día dijo, años 20 del siglo pasado, Vázquez de Mella, que hoy sigue vigente. La derecha en España proclama a un Dios en el que no cree y a una patria a la que no ama y solo busca conservar sus privilegios. En este caso, solamente busca el trozo de pastel que el PSOE le deje en cada instante. Por cierto, el pastel somos nosotros, no se engañen. Vivimos en una sociedad dictatorial, tiránica, socialista, marxista, donde una nomenclatura, así se llamó siempre los países comunistas, una nomenclatura, no sé, 10.000, 20.000 familias viven a costa del resto de los habitantes, de los 48 millones que somos, a los cuales nos mantienen esclavizados y sometidos con esa dictadura. No se puede combatir a la corrupción solo como se está haciendo, que si este, que si aquel. No. Hay que hacerlo desde abajo, donde ha arraigado también, por desgracia. El pueblo español tiene mucha culpa, porque además sigue eligiendo a los mismos, de un lado y de otro, a pesar de lo que está viendo, de que se ríen en su cara, de que nos siguen robando. Bueno, pues todo el mundo va ahí y al final el PP es el voto útil, que es el inútil. Al final yo voto el PSOE porque es que mi abuelo votaba al PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se olviden de otra cosa, la corrupción lleva a lo que estamos viendo, a la dictadura. Esta sí, de verdad, no como la que dicen que fue, que no lo fue en ningún momento. Entre otras cosas, por algo importante. El caudillo que llegó a tener todo el poder nunca lo ejerció de manera totalitaria, ni muchísimo menos dictatorial. Por ejemplo, el tirano Sánchez, que teóricamente por ser una democracia no tiene todo el poder, pues lo está ejerciendo absolutamente porque ha copado todas las instituciones. Por eso no se puede combatir la corrupción brutal que tenemos desde las instituciones, porque en sus puestos más altos está copada por ellos, por la mafia. Tengan en cuenta que estos se han dado cuenta de una cosa muy importante. Al Capone no le quedaba otra cosa que sobornar policías, alcaldes, concejales para sus negocios, por supuesto ilegales. Estos se han dado cuenta de una cosa más importante. Si nos hacemos alcaldes, si nos hacemos concejales, si nos hacemos jefes de policía,
Ya no tenemos que sobornar a nadie, nos ahorramos ese dinero y así todavía con nuestras corruptelas ganamos más. Por eso son una mafia, pero una mafia no solo el PSOE y sus aliados comunistas y separatistas que van a lo mismo, a trincar, realmente no quieren la secesión plena, quieren la secesión en lo que les interesa, pero luego chupándonos la sangre, chupando del bote. Pero es que la derecha está en la misma, no se engañen, hay que ver nada más que la carita de sus líderes para saber dónde están y lo que están haciendo cuando tienen algo de poder. Lo mismo, más de lo mismo, igual a peor. Particular Sánchez, bueno, ha roto la alternancia que había aquí, ese acuerdo del PP y el PSOE, que tú entras 8 años, cuando la cosa empieza a desmadrarse un poco por la corrupción, entro yo 4, baja la presión de la ciudadanía, ahora entras tú, no, este ya ha dicho que vengo para quedarme, porque este sí que tiene sus modales de dictador, de tirano, de sátrapa, de manual. Viene para quedarse por lo menos 2 o 3 legislaturas más. Lo va a intentar con todas sus fuerzas y tonto en ese aspecto no es. Déjese Feijóo de decir que si está acorralado judicialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Le importa un rábano. Le da igual que la abucheen o lo que sea. Es un dictador de verdad, de manual, de libro, y él tiene agarrado lo que le interesa, que son todos los poderes, empezando por todos los boletines oficiales de todos los ministerios y demás. Vamos a seguir avanzando. Bueno, claro, las fuerzas policiales son un soporte fundamental de esta tiranía, de esta satrapía. Sin ellas no se podría. Lo estamos viendo. Ya llevamos un general, 2 coroneles de la Guardia Civil, un teniente coronel, un jefe de policía, pillados con las manos en la masa. Pero eso es la punta del iceberg. No nos engañemos tampoco. Las fuerzas policiales en España están corruptas también. Y ese es el problema. En eso se apoya fundamentalmente también la tiranía que tenemos ahora. En ese malentender, como las Fuerzas Armadas, que también, ese malentender de la obediencia por sumisión. Han entendido voluntariamente y porque les interesa, claro, para no jugarse el carguito, vuelvo otra vez a lo del funcionario, vuelvo otra vez a lo de la estructura administrativa, que es la que puede parar la corrupción, cuando diga que no, cuando se la proponga una corrupción y diga que no. Bueno, las fuerzas policiales, pues es igual. Es decir, entienden obediencia por sumisión. Lo que me diga el otro yo lo hago y punto. Se ha visto con la Dana, tanto en las Fuerzas Armadas como en las Fuerzas Policiales. Es decir, no han intervenido mientras no les dijeran que tenían que intervenir. Se están yendo de varias regiones de España y no ponen coto, sus mandos superiores, los primeros, de la Guardia Civil o de la Policía. Luego se quejan de que nos han echado ahora de Navarra, ayer de Cataluña, de Vascongadas, del otro sitio. Pues claro, evidentemente porque los jefes no dicen, no, mire, yo tengo unas obligaciones que cumplir y yo tengo que estar presente ahí. Y usted no es quien para repartir el bacalao de esta manera en España. Claro, cuando las fuerzas policiales, en este caso Policía Nacional o Policía Antinacional, y la benemérita, o mejor decir, la malamérita, se prestan a lo que se prestan, entonces es cuando el sistema, cuando la tiranía se cierra a sí mismo y entonces es cuando se nos oprime. Lo hemos visto también en Paiporta, cuando le han tirado barro a Sánchez, pero también al rey. A los 3 días había 4 detenidos. Claro, imponen el terror. ¿Y quién lo impone? Las fuerzas policiales, que tenían que decir, no, mire usted, ahí lo que ha habido es una expresión de que, pues de una opinión, que lo han hecho con barro, pues muy bien, y que hagan lo que quieran, porque es de lo que se trata. Como eso tenemos muchos ejemplos. Ahora a los chicos de Ferraz les piden 2 años y medio de cárcel por haber ido ya a protestar, después de haberlos disueltos a palos, lo que no hacen con otros. Lo ven, es siempre el terror. El terror es la seña de identidad también de la tiranía. Ese terror indiscriminado, injusto, injustificado contra los que no hay nada porque son pacíficos, patriotas o gente que simplemente expresa su opinión. Bueno, pues es un hecho muy importante, el de las fuerzas policiales. Que hay en ellas gente magnífica y cumplidores, por supuesto, siempre, pero el problema es que son una minoría. Y entonces el carro de estas fuerzas policiales va hacia donde le dicen quién, ya sabemos quién es. El tirano Sánchez, esos partidos
o los corruptos. Y cuando eso es así, la cosa está peor de lo que nos podemos imaginar. Seguimos avanzando. Bueno, esto es importante. Nos ha dicho el tirano Sánchez que tiene organizado ya un programa de cerca de 100 actos por aquello de que en el año 25 se cumplen 50 años del fallecimiento del caudillo. Bueno, hay una cosa muy importante. Encima le llama España en libertad. Tiene narices. Bueno, en eso son maestros, en manejar los eufemismos y las palabras de doble significado, etcétera, etcétera. Bueno, yo desde aquí hago un llamamiento a todos nuestros seguidores y a los seguidores de SND, también editores. Yo dejo ahí el correo electrónico del Español Digital, y en SND tienen el correo electrónico, tienen la forma de contactar con SND Editores. Vamos a organizar y pedimos sugerencias, unas se podrán llevar a cabo y otras no, para contraprogramar ese programa, valga la redundancia, de la anti-España. Porque hay que responderles, hay que dar la batalla, tenemos que estar en el combate, no nos tenemos que dejar amedrentar a pesar de lo que sea. Es la lucha, es nuestra obligación. Y si hay que morir, pues que sea con las botas puestas, pero no como conejos o como ratas. Tenemos que organizar durante este año 2025 tantos actos o más que la anti-España para dar a conocer a los españoles, por un lado, la verdad histórica de lo que fue la etapa de gobierno del Generalísimo, y por otro lado también lo que fue, lo que fueron, qué es lo que son y siguen siendo estos. Y como tenemos la verdad, los documentos, las pruebas y la historia de nuestra parte, tenemos que dar esa batalla, que por cierto, la han ganado ellos durante estos años porque la derecha, volvemos otra vez a ella, la derecha no solo no les ha combatido, sino que se ha plegado a ellos. Con esa cobardía, eso hacerse perdonar y demás. No nos olvidemos que fue Aznar quien propuso en el Parlamento, y se aprobó, lógicamente, la condena del 18 de julio como un golpe de Estado. Bueno, aparte de no tener ni idea, es un mamandurria, es un sinvergüenza, porque es absurdo. Además, se estaba condenando a sí mismo, porque el Partido Popular viene de ahí. Hay que ser idiota, como la monarquía. Cuando también lo ha hecho, pues se está condenando a sí misma. No se dan cuenta, por eso estamos como estamos, claro. Esa es una baza que ha ganado la izquierda, la anti-España, antinacional de siempre, y que tenemos que revertir. Por eso, vuelvo a repetir, yo les pido que en ese correo electrónico buzón@elespañoldigital.com o en la página web de SND Editores, todos aquellos que estén dispuestos a unirse a nosotros, que nos lo hagan ver. Y todos aquellos que quieran hacer sugerencias, vamos a organizar este acto, el otro, esto, etcétera, 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 que por favor nos las trasladen. Algunas se podrán hacer, en otras no tendremos medios, en otras no nos dejarán. Pero en cualquier caso tenemos que hacerlo. El año 2025, que ellos quieren celebrar como, digamos, lo que no es, nosotros tenemos que convertirlo en lo que realmente es. 50 años del fallecimiento del Generalísimo, que tenemos que trasladar a la población española la verdad histórica, la verdad con mayúsculas, la verdad de lo que fue y la verdad de lo que somos gracias a aquellos. Y también la verdad de lo que son ellos, de lo que fueron durante la guerra, antes de la guerra, durante la etapa de gobierno del Generalísimo y de lo que son ahora, que viene de ahí. Es muy importante el año 2025 que sea un año de combate, de primera línea, del puesto de mayor riesgo y fatiga para todos aquellos que realmente somos, nos consideramos y estamos orgullosos de ser españoles. Esperamos su apoyo, pero esperamos también sus sugerencias para hacer un buen programa y llevarlo a cabo en todo el territorio nacional, que no quede un lugar sin que se sepa la verdad frente a la mentira, que es lo único que saben expandir ellos. No se olviden, son los hijos del príncipe de la mentira. Nuestro Señor definió al mal, al diablo, a Satanás, como príncipe de la mentira. Podía haberlo definido de 1000 otras formas, pero no, le puso el príncipe de la mentira. La mentira es la que lo cubre todo, es la que cubre el delito, el crimen, todo lo malo. Ellos son los hijos del príncipe de la mentira, por eso lo que hacen es mentir constantemente. No hay nada que digan que sea verdad. En este caso, también la derecha, que es ahora su mejor aliado para mantener este sistema. Ánimo, adelante.
en la página web de SN de Editores, no lo repito más, y en este correo electrónico buzón@elespañoldigital.com sus apoyos y sus sugerencias, y que este año 2025 realmente al final alcancemos la victoria una vez más. Seguimos con más asuntos. Bueno, esto ha sido tremendo. La inauguración de la Catedral de Notre Dame en París. Bueno, por supuesto, los franceses han montado su propaganda y su espectáculo, su performance que dicen ahora, invitando a todo el mundo porque, claro, se tienen que tirar el pisto, es la grande. Es la grande. No se olviden que todos los edificios, templos, edificios religiosos, desde la Revolución Francesa le fueron incautados, no expropiados, no le dieron ni un duro a la Iglesia, por lo tanto pertenecen las catedrales al Estado y las iglesias pertenecen a los ayuntamientos. Aquí lo que hizo Macron pues fue un aquelarre masónico. Es que está clarísimo. Se ve, bueno, aquí vemos las casullas que utilizaron el obispo y demás, son todos idiotas, claro. Miren el mandil, esto representa perfectamente el mandil masónico, y los colores que ven, azul, verde, rojo y amarillo, son los colores de la logia masónica francesa Estrella del Sur. Nada es por casualidad. Vean, por ejemplo, el sagrario, el nuevo sagrario de Notre Dame. Es un ataúd. Ellos, para los masones, simbolizan que Cristo ha muerto, cuando resulta que en el sagrario sabemos perfectísimamente que Jesucristo está vivo, presente, verdadero, real, sustancial, en cuerpo, sangre, alma y divinidad plena. Está triunfante. Bueno, pues ellos lo encierran en un ataúd. Y luego han puesto el suelo, que se ha remodelado entero, es manifiestamente masónico, y el altar, esto es un templo masónico, este es el altar de la catedral, como ven es una pirámide invertida. Ya saben que la pirámide es una seña también masónica. Bueno, pues el altar han puesto una pirámide, en este caso troncocónica, le han quitado la cúspide, porque se tiene que apoyar, lógicamente, pero es una pirámide invertida. Es otro sistema, es otro símbolo masónico. Bueno, aparte de esto, que ya es importante y significativo, ninguno de los que están en esta fotografía fue allí en representación a España. Ninguno. Pero vamos a ver, porque además ya lo han reconocido. No fue el rey. Por supuesto, la reina consorte, que no es reina, nadie la ha proclamado, nadie la ha coronado, en la Constitución dice que es reina consorte, a ver si nos acostumbramos a ponerle la coletilla para que no se crea que es otra cosa. Esa es atea, entonces, bueno, le importa un bledo. En la misa por las víctimas del Dana no se persignó una sola vez, no se arrodilló una sola vez, no siguió la ceremonia, porque, bueno, ya estaba allí pues de pegote, lógicamente. Bien, pero es que el rey tampoco, bueno, este tampoco va a misa, pero igual, pero bueno, tampoco fue. Han dicho, no, es que no le dejó Moncloa. Es mentira, por fin ya se ha reconocido que la propia Casa Real no puso en su agenda el ir a París, a pesar de un detalle muy importante. La invitación que le hizo Macron a Felipe VI fue personal e intransferible, es decir, Macron, él como presidente de la República Francesa, jefe de Estado, invitó personalmente a Felipe VI. No tenía nada que ver Moncloa. Pero es que además Felipe VI ha ido solo a otro tipo de eventos protocolarios, ha ido últimamente a la cumbre iberoamericana, él solo, no le ha acompañado ningún ministro. Luego se ha quejado de eso, pero ha ido, es decir, que cuando quiere va solo y cuando no, no. Aquí no ha querido ir porque no le ha salido de las narices, porque no ha querido estar ahí, porque también se debe a la masonería, en este caso, y no ha querido estar presente, pero además a España le importa un bledo. En cuanto a todos los demás, bueno, pues evidentemente no iban a ir porque estos son lo que son. Pero hay una queja que no ha hecho nadie sobre esa falta de asistencia, y es que, miren, todos ellos, estos cuatro, están cobrando por hacer un trabajo. Es decir, no nos perdonan la vida, ni les debemos nada. Son ellos los que nos lo deben a nosotros todo. Están cobrando por hacer un trabajo. Y cuando están ahí tienen que hacerlo, les guste o no. También la reina consorte. Y si tú tienes que estar en una ceremonia protocolaria que no te gusta, pues estás. Porque estás viviendo a costa nuestra. El rey, Sánchez, Álvarez, Urtasu. Me parece mal o me parece bien que piensen como quieran. Pero cuando se está ahí, hay que estar para todas, para las duras y para las peludas, porque cobráis por eso. Y aquí nos han acostumbrado también, y aquí la culpa tiene el pueblo español, otra vez,
a que hacen lo que quieren con sus cargos. Pues no, sus cargos se deben a nosotros. Todos cobran de nosotros y nos tienen que rendir cuentas a nosotros y tienen que cumplir con aquello para lo que les obliga su cargo, mientras están ahí. Y si no, que dimitan y que se vayan. Bueno, esto no lo ha dicho nadie, esto lo digo yo. Ustedes cobran por hacer un trabajo, háganlo. Háganlo. Ninguno lo ha hecho, tampoco el rey. Y no ha sido Moncloa, ha sido Zarzuela la que no lo ha contemplado. Punto, por los motivos que he dicho. Bueno, otra vergüenza más. España sigue huérfana, por supuesto. ¿Y en manos de quién entonces? Pues de estos padrastros que son, en el peor sentido de la palabra, claro. Seguimos avanzando. Algo importante internacional, lo que ha ocurrido en Siria. Bueno, la lectura más importante voy a intentar resumírsela. Con el 7 de octubre los atentados terroristas de Hamás, que fueron permitidos en ese nivel tan grande por Netanyahu, que estaba acosado por la corrupción, otro más, y que vio la gran jugada. ¿Para qué? Primero para escapar de la cárcel, porque casi ya lo tenían a punto de cesarle y de meterle en la cárcel por corrupción. Pero es que vio la gran jugada. Y la gran jugada es la siguiente. Primero, barrer Gaza de una vez. Por supuesto, Cisjordania más o menos, ya lo está haciendo. Bueno, el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho que es un genocidio. Y por supuesto, como sabía que Hezbollah iba a acudir en ayuda de Hamás, pues Hezbollah, que está en el sur del Líbano, pues conseguir dos cosas. Por supuesto, borrar a Hezbollah de esa zona, pero invadir una vez más el Líbano. Y de paso, y esta es la siguiente jugada que es la que se ha producido ahora, excitar ¿a quién? A los islamistas que desde hace tiempo querían derrocar el régimen de Bashar al-Assad. ¿Para qué? Para que lo hicieran de una vez de su parte. Para ello ha estado bombardeando Siria durante meses también, para ablandar toda resistencia a estos. Estos, lógicamente, han visto la oportunidad y se han lanzado adelante. Y claro, lo han conseguido porque han encontrado una Siria absolutamente debilitada. Es decir, que ha sido todo esto una jugada más de Israel y con él los Estados Unidos, a la cual ha colaborado también manifiestamente Turquía, miembro también de la OTAN, por cierto, armando a todos estos. Por eso la caída ha sido tan rápida, porque no ha encontrado resistencia, porque ya se encargaron los israelíes de que no la tuvieran. Ahora además Israel ha conseguido no solamente quitarse del medio el régimen de Bashar al-Assad, que es verdad que ya estaba en decadencia, también acuciado por la corrupción interna, pero que desde la primavera árabe, otra jugada más israelí y de Estados Unidos, no levantaba cabeza, bueno, pues han conseguido quitar ese régimen. Y ahora dirán ustedes, bueno, pero es que estos son peores. Bueno, no se lleven a engaño, sí y no, lo veremos a ver con el tiempo. ¿Saben quién es este señorito? Pues este por ahora parece ser el jefe de todos estos. Son un montón de grupos bajo su mando. Han conseguido una alianza y ahí están. Este es Al-Julani, que se llama, Al-Jalawari, que le llaman ellos. Bueno, es sirio, nació en Damasco, es de una familia de clase media más bien baja, su padre tenía una tienda de comestibles, este ha sido yihadista desde que tenía 18 o 20 años, ha estado en varios grupos, tiene carisma, ha formado su propio grupo, pero en el 2017 los Estados Unidos pusieron precio a su cabeza, $10 millones. ¿Y él qué hizo? Es muy inteligente, cuidado, y por eso de ahí su peligrosidad. Pues automáticamente cogió su grupo, le puso otro nombre, dijo que renunciaba a ese globalismo islamista que proclaman Al-Qaeda, el ISIS y otros grupos, dijo que su único objetivo era derribar ¿a quién? Al régimen de Bashar al-Assad. Y desde ese momento, tanto los norteamericanos como los israelíes ya no hicieron nada por eliminarle, como han eliminado a otros muchos, y ustedes saben los nombres, con un bombazo, con un dron, con un misil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a este no. Desde entonces lo venían más o menos protegiendo porque había confesado que él solamente le interesaba Siria. Claro, es el ariete que han empleado ahora para derribar a Bashar al-Assad. Bueno, está habiendo unas masacres tremendas. Lo que pasa es que que no es tonto, de momento
ya ha dicho que renuncia a imponer la Sharia, que renuncia a imponer la vestimenta islámica a las mujeres, que él no va a ir en contra de las comunidades minoritarias en Siria, que son los chiitas, este es sunita, los chiitas, los alawitas, Bashar al-Assad y su régimen eran todos alawitas, y los cristianos. De momento veremos a ver la evolución. De esa manera, ¿qué pasa? Que se asegura que Israel, que ya ha ocupado otras zonas más, por supuesto, de Siria para protegerse él, y que está destruyendo los arsenales del ejército sirio, de tal manera que éste ya no va a tener oposición armada ninguna, se asegura con esa actitud de momento no tener a Israel poniéndole precio a su cabeza ni a los Estados Unidos. De esa manera lo que está buscando es asentarse y dominar en Siria y hacerse el jefe real de todas las facciones. Claro, va a tener un problema, y es que hay facciones que ahora le obedecen, que son manifiestamente extremistas y están deseando cortar cuellos cristianos, por supuestísimo, pero también chiitas, alawitas y bueno, lo que se le ponga por delante. Veremos a ver si lo consigue y veremos a ver si mantiene esa actitud pragmática, oportunista, de tal manera que así no se busque la enemistad de Israel, o lo que le dure el tiempo de este pragmatismo de ahora. Esto es lo que ha ocurrido. Israel ha conseguido, con la primavera árabe ya consiguió quitarse, porque los destrozó o hizo cambios de regímenes a su favor, a enemigos como eran Egipto, Túnez, Omán, Bahrein, etc. Le quedaba Siria y los palestinos. A los palestinos los ha borrado del mapa. Y ahora con Siria, en principio, también. Además, hay que tener una particularidad, que al-Jawali es enemigo de Hezbollah. Hezbollah estaba asentado en el Líbano y en Siria. Bueno, de Siria ya han empezado a desalojar. Y es enemigo, ¿por qué? Porque los de Hezbollah, en su momento en Siria, realizaron alguna que otra masacre sobre la comunidad sunnita. Este es sunnita. Así que entendamos un poco de geopolítica. Todo esto ha venido a cuento, y por eso Netanyahu, que es lo que es un Maquiavelo, Netanyahu permitió que Hamás llegara a los niveles que llegó con sus atentados terroristas del 7 de octubre del 23, para tener una excusa para todo esto. ¿Qué enemigo le queda? Irán. Pero es que Irán no ha entrado a sus provocaciones porque sabe que está en el ojo del huracán, en el punto de mira, y claro, también allí hay mucha gente viviendo de su régimen, y entonces no quiere una guerra directa con Israel, porque sería una guerra directa con Estados Unidos que le borraría posiblemente del mapa, y que además nadie saldría ya en su ayuda. Y por lo tanto lo que ha hecho es perder su influencia, que era vía Hezbollah, que ahora normalmente Hezbollah, por todo lo que hemos dicho, va en decadencia galopante. También otro perdedor de este asunto ha sido Rusia, al cual pues le han limado, si es que no desaparece de todo, su influencia en esa zona tan importante. Fíjese qué detalle. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que al-Jawlani está ya en Siria, a Israel le ha faltado tiempo, por supuesto con el visto bueno de Estados Unidos, para bombardear una de las dos bases conjuntas que tiene Rusia con Siria, con el régimen de Bashar al-Assad. Bueno, pues una diciendo que estaba bombardeando a los buques sirios, pues ha bombardeado los buques rusos. Imagínense hasta dónde llega la desfachatez de los israelíes y, por supuesto, de los Estados Unidos que están detrás. Bueno, jugadas geopolíticas que hay que tener en cuenta para saber cómo se mueve el mundo. Veremos a ver, es pronto para decir lo que pasará, pero desde luego si este pragmático y oportunista al-Jawlani se asienta en el poder, es muy posible que veamos una Siria islámica, por supuesto, en ciertos niveles, pero que se mantenga al pairo, porque también les va a interesar consolidar su régimen. Otra cosa es la evolución que haya en años posteriores. Y vamos a cerrar esta lupa recomendando, como siempre, un libro. En este caso, el libro es muy interesante, Los porqués de la pena capital, de SND Editores. Hay que comprar los libros de SND, son todos maravillosos, muy oportunos además, y por supuesto la verdad siempre.
Aquí lo tenemos, los porqués de la pena capital. ¿De quién? Pues hombre, del padre Jesús Calvo Pérez. El padre Jesús es un gran sacerdote de los de siempre, es un gran patriota y en este libro hace un análisis profundo, magnífico, del por qué la pena de capital, la pena de muerte, debe reconstituirse, debe estar vigente en las naciones para los casos que sean. Y nos da ahí todas las razones para poder defender esta postura de la cual somos nosotros partidarios. No queda más remedio. La sociedad es como es, los individuos, las personas somos como somos, la humanidad, el hombre, desde la creación, desde su caída por el pecado original, pues tiene que temer para no desmadrarse. Y tiene que temer también a la pena capital, que por cierto a muchos cuando fueron condenados les sirvió para redimirse, para arrepentirse ante esa realidad de que iban a morir, y en realidad también fue un don de la providencia, porque no sabemos el momento en que nos va a tocar irnos de este barrio, pero si alguien nos lo dice porque nos han condenado, pues se nos está dando un tiempo para ponernos al día con ¿quién? Pues con nuestro Creador, con nuestro Padre, pero también con nuestro juez. Y eso es un don. La pena capital para muchos fue un don y hay que verlo así. Llegamos al final de esta lupa semanal, retomamos. Me alegro de verdad mucho. Aquí estamos otra vez. Adelante siempre. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. 629 69 3309.